Este hombre escapó de prisión 4 veces en 5 años, y lo más interesante de todo es que lo hizo de formas bastante extrañas. Por ejemplo, aunque te parezca poco creíble, una vez escapó de prisión utilizando una sopa japonesa. El hombre al que ninguna cárcel podía detener se llamaba Yoshi Shiratori, y la primera vez que estuvo en prisión fue porque lo habían encontrado culpable de robo y asesinato, aunque incluso a día de hoy hay versiones que dicen que aquel hombre realmente no era culpable de aquellos actos. Yoshi Shiratori fue condenado a pasar sus días en la prisión de Aomori, pero aquel hombre no estaba dispuesto a quedarse encerrado, así que durante sus primeros 3 años ahí dentro se dio a la tarea de conocer bien a los guardias, y además identificó los puntos débiles del sistema de seguridad de aquella prisión. Entonces, cuando se sintió listo, tomó la decisión de escapar, así que desarmó el sistema de desagüe de su taza de baño y tomó un cable que estaba bastante firme, pues utilizando este cable fue que Yoshi pudo forzar la cerradura de sus esposas y salir de su celda. El resto del escape fue bastante sencillo, pues los guardias confiaban en que nadie podría salir de su celda, y mucho menos librarse de sus esposas. Pero Yoshi salió de aquella cárcel prácticamente caminando. Sin embargo, fue pocos días después que aquel hombre fue capturado de nuevo, y lo peor de todo es que se supo que había robado algunas cosas de un hospital, por lo que esta vez fue acusado de robo de suministros y fuga, pues estas acusaciones le costaron una condena de cadena perpetua. Para este entonces corría el año de 1942 y Yoshi fue trasladado a la cárcel de Akita en Abashiri, una prisión de máxima seguridad que estaba destinada a contener a los delincuentes más peligrosos de todo Japón. Y como Yoshi ya se había forjado cierta fama de escapista, la celda en la que lo encerraron esta vez era muy especial. Era una celda de muros muy altos y bastante lisos, obviamente para que este hombre no pudiera trepar de ninguna forma. Además de eso, no contaba con ningún instrumento que Yoshi pudiera utilizar para escapar. Así la policía se quedó tranquila, estaban bastante seguros de que aquel hombre no tenía manera alguna de salir de ahí. Imagina la enorme sorpresa que se llevaron cuando una mañana descubrieron que Yoshi se había esfumado sin dejar rastro alguno. Inspeccionando la celda se dieron cuenta de que Shiratori había logrado trepar por esos muros altos y lisos. De alguna forma descubrió que su celda tenía un sistema de ventilación que se podía desmontar. No, así ese que era un adelantado el del tiempo, de verdad. y escapó por la parte superior de su celda. Por segunda ocasión, Yoshi había logrado escapar de la prisión, pero desgraciadamente cometió un error que lo hizo volver casi de inmediato. Y es que nadie sabe por qué, pero al escapar, Yoshi fue a la casa de un antiguo policía en el que él confiaba, pensando en que esta persona lo iba a encubrir y quizá hasta le podría dar refugio por un par de días. Afortunada o desafortunadamente, esto no sucedió como Yoshi esperaba, así que aquel policía entregó de nuevo a Shiratori a las autoridades. Con esta ya era la tercera vez que aquel hombre estaba en prisión y de nuevo lo mandaron a una celda en la cárcel de Abashiri, pero esta vez las autoridades lo tenían bastante vigilado y estaban seguros de que era prácticamente imposible que aquel hombre tuviera otro as bajo la manga. Lo que ellos no sabían es que la palabra imposible no estaba dentro del vocabulario de Yoshi Shiratori, pues él era un hombre bastante ingenioso y sobre todo les demostró que tenía el don de la paciencia. Nadie pudo haber imaginado que día a día Yoshi tiraba un poco de la sopa de miso que le daban para almorzar sobre el marco de su celda, por lo que día a día la sal y la humedad de dicha sopa fueron debilitando la estructura, y el día 26 de agosto de 1944 al fin estuvo lista. Y lo creas o no, este plan funcionó de maravilla. La sal oxidó tanto el metal que le hizo un hoyo de tamaño considerable, hoyo por el que Yoshi pudo atravesar dislocándose los 2 hombros. El plan, que duró más de 2 años, había dado frutos. Aquel hombre dejó la prisión por tercera vez, pero como te podrás imaginar, un tiempo después la policía logró capturarlo de nuevo y le dio la condena de muerte. No estaban dispuestos a que Yoshi siguiera desafiando su ingenio. Fue así que ingresó a la prisión de Sapporo, en una celda completamente aislada que prácticamente solo tenía su cama. No había forma de salir de ahí, pero Shiratori sentía que las cosas no podían terminar así. Necesitaba un último intento de escape o iba a ser ejecutado. Irónicamente, para escapar, esta vez no iba a necesitar nada que estuviera dentro de su celda, al menos no por mucho tiempo, pues en esta ocasión Shiratori utilizó un bowl en el que le habían servido su comida. De alguna forma lo usó para hacer palanca en la puerta de madera que bloqueaba su celda. Increíblemente, Yoshi lo logró, consiguió escapar del encierro una cuarta y última vez. Sin embargo, la prisión en la que se encontraba estaba muy lejos de cualquier lado,
pasado, de todo y de todos. Así que mientras Shiratori se adentró en el bosque para intentar llegar a algún poblado, los policías de nuevo lo encontraron y lo encerraron por última vez. Pero esta vez fue diferente. El Tribunal Superior de Sapporo se dio cuenta de que Shiratori no había empleado violencia en ninguno de sus intentos de fuga, a pesar de que lo mantenían en pésimas condiciones y el trato de la policía era bastante abusivo. Ese hombre no buscaba hacerle daño a nadie, simplemente no quería pasar el resto de sus días encerrado, y quizá ni siquiera era culpable de los cargos por los que lo habían metido a la cárcel. Fue por estos motivos que el tribunal revocó la sentencia de muerte y a cambio le dieron solo 20 años en una prisión de Tokio, y en el año 1961 le concedieron la libertad condicional. Fue así como Yoshi demostró que la perseverancia es la llave del éxito y salió de la prisión de forma legal por primera vez y pudo volver con su hija, a quien había dejado atrás cuando todo comenzó. Yoshi Shiratori vivió libre, en paz y trabajando de forma honesta el resto de su vida, hasta que desgraciadamente en el año 1979 sufrió un infarto y murió. Pero el mundo conoció su historia y todos comenzaron a llamarlo el Houdini japonés, el hombre al que ninguna prisión pudo detener.